Nuestro poema demuestra que los símbolos egipcios pueden designar palabras sencillas o complejas. Este dibujo significa viento. Este otro es el sonido P, parte de la palabra nepapa, que significa mecerse, más difícil de expresar en una sola imagen. La traducción de la escritura egipcia sería: que se mecen y bailan en la brisa. Champollion fue el primer gran descifrador de la historia, y descifró descripciones de ritos funerarios, historias de dioses, de guerras e intrigas políticas. Quizá el código secreto del Indo encierre historias parecidas. Pero sin una chuleta como la piedra de Rosetta, ¿cómo podremos descifrarlas? La selva mexicana esconde monumentos de otra civilización. Los mayas crearon una sociedad avanzada en Centroamérica, del siglo II en adelante. Practicaron la agricultura, la arquitectura, los sistemas matemáticos y la astronomía, junto con prácticas como los sacrificios humanos, pero también fueron el único pueblo precolombino que desarrolló la escritura. ¿Cómo no compararlos con el antiguo Egipto? También los mayas cubrieron sus monumentos de jeroglíficos. De hecho, existen similitudes. Pero el código maya fue mucho más difícil de descifrar. Hasta hace poco también la escritura maya se consideraba mera pictografía, cuando en realidad su escritura es compleja, flexible y capaz de transmitir incluso la poesía. Solo es cuestión de seguir las pistas. Se empezó por los números. Los mayas usaban un código matemático de rayas y puntos junto con otros símbolos. A veces los escribas incluían números sencillos en diseños más complejos, dando a entender que sus jeroglíficos eran algo más que dibujos. Otra pista, el calendario maya. Con su obsesión por los movimientos solares, desarrollaron un código astronómico para llevar la cuenta del tiempo con exactitud. Pero durante siglos, los estudiosos se negaron a creer que los mayas estuvieran tan avanzados en materia de escritura como en números, hasta que en los años 50, un ruso estudió el enigma maya. Yuri Knorosov creía que, al igual que la egipcia, la escritura maya era silábica, transmitía el sonido de las palabras. Pero él no tenía su piedra de Rosetta, se tuvo que conformar con otra chuleta criptográfica, la continuidad humana. Aunque la civilización maya desapareció hace 1000 años, el pueblo maya sigue viviendo en México y Guatemala. Sabemos que hay continuidad en la lengua. Actualmente se hablan muchas lenguas mayas con una clara continuidad arqueológica. Así que se puede suponer que la lengua pertenece al grupo maya. Knorosov empleó esa continuidad de la lengua para descifrar el código maya. Estudió un libro milenario de fechas y profecías, el Códice de Dresden. Al desenmarañar los complejos símbolos numéricos del documento, tropezó con símbolos intrincados allí donde esperaba encontrar un punto y 2 rayas, el 11. Sospechó que existía otra forma de escribir el mismo número. En maya moderno, 11 se dice buluk, 3 sonidos distintos. Así que buscó símbolos similares en el texto. Los encontró sobre una ilustración de la lluvia. En maya moderno, lluvia se dice lup, 2 sonidos. Comparando, averiguó qué jeroglífico correspondía a cada sonido.
Norósov encajó las primeras piezas. Ahora la historia escrita de los mayas es un secreto desvelado. Vemos unos signos que hablan de la coronación del rey Cambalán en el siglo VIII después de Cristo. Hay una fecha y mencionan la cinta que le anudaron en la cabeza. Debajo está el nombre del rey, Serpiente Jaguar. En este bloque pone Kinich, un título honorífico que significa cara de sol. Vemos que usan tres signos, Kin, que significa sol, y luego dos signos fonéticos, Ni y Chi. Aquí vemos un dedo y un pulgar tocándose así. Kinichi, así se deletrea esa palabra. La escritura maya no parece un sistema coherente. A diferencia de nuestro alfabeto de 26 letras, los mayas combinaban sus 800 símbolos de muchas formas distintas, pero se puede traducir nuestro poema cifrado. U, Yubu, Kan, Nikte. A host. Una multitud de narcisos dorados. Una sola pista puede revelar un código, ya se trate de un poema o una lengua olvidada. Pero no sabemos si las pistas que permitieron descifrar el maya valdrían para la escritura del indo. La ventaja del maya es que las inscripciones son mucho más largas y variadas. Hay genealogías de reyes, relatos de batallas y una estructura de frases y contenidos más desarrollada que los sellos sueltos del Indo. Pero a veces los textos largos y una lengua conocida no bastan. Incluso documentos aparentemente claros pueden encerrar significados secretos. Esta es la cuna de la civilización occidental. El cristianismo y el judaísmo surgieron en el desierto de Israel. Los misterios de sus orígenes religiosos permanecieron enterrados aquí durante 2000 años. En 1947, Mohamed el Lobo, un pastor beduino, andaba por las colinas cercanas al Mar Muerto. Tropezó con una cueva y con el mayor hallazgo arqueológico de su siglo. En ella encontró unas ánforas que contenían antiguos documentos, los que se han dado en llamar manuscritos del Mar Muerto. Fue el descubrimiento de manuscritos más emocionante del siglo XX. Son los más extensos que tenemos sobre ese periodo concreto. Son aún más fidedignos que el Nuevo Testamento, porque se escribieron en tiempos del sacerdocio de Jesús y no 50 años después y en otro idioma. Realmente son de gran importancia. Los manuscritos del Mar Muerto siguen espoleando nuestra imaginación. 400 documentos escritos durante el primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo, la época de Jesucristo. ¿Qué nos cuentan sus misteriosos fragmentos? Depende de cómo se lea el código. Contienen algunos elementos de codificación y descifrado, pues los escritos apocalípticos de esa época usaban mucho las alusiones. Es famosa la del libro de las Revelaciones, con el signo del demonio 666, que según algunos es el nombre cifrado de alguien. Aparentemente no hay misterios en los manuscritos del Mar Muerto. Están escritos en hebreo, griego o arameo, lenguas todas que comprendemos. En teoría su contenido debería estar claro, pero no es así. Estos manuscritos siempre han sido un enigma. Hay un documento de cobre que se abrió aparte con mucho cuidado y contiene pistas de un tesoro enterrado. En la bodega del patio de Mateo hay leña y en medio de ella una cisterna con 70 talentos de plata. En el monumento funerario, en el tercer nivel, 100 lingotes de oro.